objetivo, people. Tengo un león de objetivo. ¿Quién me ayuda con mi humilde objetivo? Mañanas cariñosas. ¿Verdad, Rolando? ¿Te mandan un objetivo a unas cariñosas? ¿O no? Pero esta gente no coopera. Que nos paguen la cuenta que es como terapia. Para desaburrirnos, para desestresarnos. Pues que lleva ese lonche, que llevaba ese lonche. Gracias por seguirme. A ver, aquí dice el compa Jabón, pónganse verga, usen casco. Y lo dice de buena manera, muchas gracias. Pero ahorita no lo necesitamos aquí donde andamos. Edison, ya es hasta papá, Edison. Oh, no, güey, nosotros andamos enojados porque miro gente que entra con niveles bien altos y a mí ni un pedo me avienta, no estamos enojados. Esa gente que vende con niveles altos, ¿me entiendes? Quíteles el arnés. No, pues ¿cómo lo voy a quitar yo como amarran? Kevin, saludos. Por eso ahorita andamos acá desacatados. Estamos en Texas y en estado de depresión. Ayudantes parecen cariñosos, dice Roberto. Pues no, pues yo les aprecio, tal vez sí, Roberto, les llegas al precio, nosotros andamos en necesidad. ¿A cuál te gusta? No hay jale, con cuánto está despacio. No está bien despacio el jale. Gracias, Tiena, gracias. ¿A cuál es el tuyo, Luis? ¿A cuál de todos? ¿A cuál es tu macho? Tu macho alfa, aquí es los que traigo. ¿A cuál es tu macho? Oh, dice que Javier ya tiene dueño, dice aquí en el live. Pero ni te sigue, dile, sígueme, perdida. Dice que eres de él, dice Javier. Dice que eres de él, dice Luis. Yo no me veo el nombre aquí. Dice que te lo va a tatuar, dice. Luis. Gracias, Claudia. Hoy, lo que dice, dile que aquí en Ohio se dará la vida de rico, dice. Ya se están ensartando la barra ya, Javier. Lo pudiste nervioso, Luis, se andaba ensartando la barra solito. Sí, Junior, así mero. Gracias por la rodita, gracias, Janet, gracias. Gracias. Gracias por seguirme, people. Gracias por seguirme. Sí, people, no. Comenten, people, ahí para hacer plática, porque si no, pues me aburro. Comenten ahí en buenos comentarios o malos, lo que quieran. Aquí se les contesta conforme sea su pregunta. Aquí andamos, ya les que hoy tuvimos la oportunidad de encender porque no andamos en las escuelas hoy. Hoy andamos acá en una oficina de policías, haciendo una oficina de policías. Gracias, Tiana. Nacho, arquitecto, andamos acá en Laredo, Texas. Oh, está despacio. ¿Qué pasó? Que no hay spray. Ahí está un color verde, ahí está un color en la puerta, ¿o no? Con el color, gasten el color. Se les va a secar si no lo gastan. Dice. Janet, es que es lo que estoy hablando ahorita, que el que me comparta algún like lo voy a bloquear. Es lo que estoy hablando con ellos, que no me compartan, porque yo la espada hice una batalla y a mí nadie me salvó. Solo lo que yo porque voy a salvar a la demás gente. Que lo salve ahí la policía, o ahí Superman, o ahí Batman, quien sea, pero yo no. A mí nadie me salva. Quieren que yo vaya y lo salve. Y va para todo parejo, no nomás para mí. Sí, no lo soportan, Luis.
no, ahorita ya andamos en bloqueos infinitos, Yanni. No es por usted personal, para todos. Todos mis mensajes en TikTok compartiéndome likes, compartiéndome que secuestros, que no sé qué pedo. ¿Y a mí quién me salva? Nadie me salva. Y yo no hago batallas. Cuando hago una o dos las pierdo. Si a mí me carga el payaso, ¿por qué a la demás gente no? ¿Ok? ¿O cómo ven ustedes? Tipo, está bien que yo vaya a salvar gente que a mi like ni llega ni siquiera ni los saludos ni los buenos días. ¿Ustedes qué piensan eso? Yo ya me cansé, ya me harté que me vean la cara de pendejo. ¿O tú cómo ves, hijo? ¿Que voy lo salvo o no lo salvo? ¿Eh? ¿Tú, Javier, cómo ves? No. ¿Debo salvar a esa gente que nomás me comparte para que vaya a salvarnos en las batallas?